La soledad. Como soledad podemos referirnos a la circunstancia de estar solos, de carecer de compañía. Asimismo, la soledad puede referirse al sentimiento de pena o melancolía que se experimenta debido a la ausencia de alguien o algo que desearíamos que estuviese con nosotros. La soledad, en este sentido, puede ser una experiencia subjetiva. Es decir, podemos sentirnos solos estando en compañía de otras personas, o podemos no sentirnos solos, aunque no tengamos la compañía de nadie. La soledad es una situación que puede darse, básicamente, de dos maneras: de forma voluntaria, por deseo de la persona, o involuntaria, cuando ha sido impuesta o entra en conflicto con las expectativas de la persona. El ser humano es un ser social, desde que naces estás acompañado. Un bebé humano sin compañía, muere. Estamos necesitados de permanecer en contacto con otros. El sentimiento de soledad es el resultado de esa necesidad, de esa dependencia. Seguro que te has sentido sola o solo alguna vez, el primer día en un trabajo o visitando un país, pero también has podido sentirte así en el día a día rodeado de personas, y cuando esto pasa, cuando este sentimiento se instaura en ti, te sientes angustiado, incomprendido, triste, con ansiedad y miedo, y si es recurrente, puede derivar en depresión. El sentimiento de soledad no solo tiene consecuencias a nivel psicológico. La Universidad de Ohio demostró que las personas con sentimientos de soledad producen una mayor cantidad de proteínas vinculadas a la inflamación. Estas proteínas son las responsables de la aparición de enfermedades como la diabetes o el Alzheimer, y otros estudios confirman la relación de la soledad con una muerte prematura. Todo el mundo tiene miedos, y es importante tenerlos. A medida que crecemos nuestros temores cambian, y el miedo a la soledad que siente un adulto es el miedo al abandono que siente una niña o un niño, en diferentes escalas, pero en los dos casos tiene que ver con una angustia provocada por algo imaginario. Si no aprendemos a controlar ese miedo, lo hacemos nuestro, nos invade, y ello trae tristeza, depresión, baja autoestima, desmotivación, incertidumbre, ansiedad, etc., que interfieren en nuestro día a día y nos frena en la toma de decisiones y en el disfrute, nos distorsiona el autoconocimiento y nos crea un constante malestar asociado a ese non-stop de pensamientos irracionales. Es importante acudir a un especialista cuanto antes, ya que es importante comprender ese miedo, porque entenderlo ayudará a sobrellevarlo, y una vez que lo hacemos consciente es más fácil salir de él. El especialista en psicología ayudará a reestructurar el pensamiento irracional y automático, y se encontrarán los pensamientos alternativos y racionales, teniendo siempre en cuenta la historia de vida personal, ya que este miedo a la soledad está creado en muchas ocasiones por nuestras propias historias de abandono. Algunas no se recuerdan. Dejar de tener miedo no es una decisión, tiene que ver con un proceso de conciencia y de cambio que permita modificar esquemas en nuestra vida. No existen tips para evitar el miedo a la soledad. Los miedos se forman por un conjunto de factores evolutivos, ambientales y sociales. En el miedo a la soledad, que el humano sea el animal más dependiente es un factor de mucho valor. Una historia de fracasos amorosos podrá ser otra variable importante, y las veces que se haya sentido abandonado a lo largo de su vida, otra. La soledad es un estado, hasta cierto punto, voluntario. Lo que ocurre es que la prisa nos hace adelantarnos. Podemos ver la soledad como una etapa beneficiosa para revisarnos y darnos cuenta de nuestras necesidades y deseos, crear una buena independencia emocional y no ver una pareja como una necesidad sino como un lujo. La persona auténtica ama porque es un lujo, no una necesidad. Disfruta compartiendo, pero también sabe cómo interpretar su vida en soledad. En resumen, el miedo a la soledad no nos debe hacer tomar malas decisiones y equivocarnos, y es por eso que paradójicamente el miedo a la soledad no nos debe llevar a más soledad, porque no hay nada más vacío que un amor sin amor. Sin embargo, recuerda que la mayoría puede estar equivocada.